Bueno, ¿cómo les va? En esta soleada mañana de mayo comenzamos otra unidad de nuestra materia. Esta está destinada al racionalismo de Descartes. Se escribe así, pero los franceses, eh, país donde nació Descartes, lo pronuncian de esta forma. Hay gente que dice Descartes. Su apellido en latín es Cartesius, de ahí viene la expresión racionalismo cartesiano. Bueno, vamos a comenzar con algunas características del racionalismo. El racionalismo presenta una preocupación nociológica y metafísica. Ustedes recordarán, nociología es la dimensión o la rama de la filosofía dedicada al conocimiento. Y la metafísica es la dimensión que correspondía al asombro filosófico, a la pregunta de por qué hay algo y no nada, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento último del universo? ¿Cuál es el fundamento último de lo que vemos, del sentido, del pensamiento, etcétera? ¿Por qué se llama racionalismo? Porque hay una absoluta e indiscutible confianza en la razón como única fuente de conocimiento cierto. La razón es la capacidad humana de no solo de pensar, sino también de producir conocimientos y conocimientos verdaderos. Lo contrario, la postura contraria del racionalismo se llama empirismo. Porque el racionalismo pretende responder a la pregunta, ¿cuál es la fuente de certezas de nuestro conocimiento? Y el racionalismo resuelve esta cuestión indicando, como vamos a ver a lo largo de estas clases, la preponderancia, la fortaleza de la razón. Yo me marco la cabeza porque uno se supone que la razón es una facultad mental, una facultad humana de su mente o de su cerebro. Lo contrario del racionalismo, dijimos, es el empirismo, que confía en los sentidos como fuente de conocimiento. El racionalismo desconfía de los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Podríamos decir que son los sentidos corporales, tacto, el olfato, la vista, el oído y el gusto. Pero también puede ser un sentido interno, ¿sí? Que responde a la intuición, a la forma en que nosotros percibimos la realidad, percibimos nuestra conciencia, ¿sí? Sin necesidad de los sentidos. No indago demasiado en estos temas porque seguramente ustedes van a tener psicología cognitiva, que es una disciplina que ha avanzado muchísimo en su sistematización de lo que es el conocimiento humano, la capacidad cognitiva, etcétera. No nos olvidemos que Descartes es un filósofo de 1600, ¿sí? O sea, nosotros estamos en el 2100, son 500 años de diferencia, 5 siglos de diferencia, no es poco. Y justamente lo que vamos a ver en Descartes es que con él se produce, con su filosofía se produce, emerge la filosofía moderna. Bueno, otra característica es su creencia en las ideas innatas. Innatas significa, ese in no significa en, significa, eh, perdón, no significa no, significa en. Las ideas innatas son las ideas que ya estaban en nuestra mente en el nacimiento. Él, por supuesto, que no utiliza esta terminología de genética, pero podríamos decir que por vía genética heredamos esas ideas.
Descartes está muy lejos de darse cuenta de lo que es la herencia genética, etc. Pero, sin embargo, él piensa que la constitución biológica del ser humano prevé una reserva de conocimientos que ya están instalados, él lo va a decir en el alma, bueno, en la mente, ¿sí? En el momento de nacer. Y tal vez su paso más importante hacia la ciencia moderna es haber descubierto principios metodológicos. ¿Qué es un principio metodológico? Un principio metodológico es un criterio por el cual el investigador, en este caso el filósofo, se asegura de estar desarrollando observaciones o reflexiones bajo la supervisión, la protección, el cuidado de un criterio o de un procedimiento que le permite repetir el intento. De tal manera que quede descartada la suerte, que quede descartado el azar en la obtención de un resultado. Ser metódico significa seguir un procedimiento tal que nos permite, en llegada a la circunstancia, repetir ese procedimiento para obtener el mismo resultado. En caso de mantenerse el procedimiento, pero obtenerse distintos resultados, tendríamos que descartar ese procedimiento o, en todo caso, descartar la descripción de ese resultado porque hay algo que no coincide. Lo más importante en el racionalismo es la ruptura con el orden, con la filosofía anterior. Acá tenemos una imagen de la Torre de Babel, ¿sí? Descartes, que nació en 1596 y murió repentinamente a los 54 años en Estocolmo, fue educado en un colegio jesuita y ahí estudió filosofía escolástica. Sobre su época de estudiante dice lo siguiente: la filosofía escolástica, a diferencia de la filosofía que va a proponer Descartes, se caracteriza por tres, para mi juicio, errados mecanismos de certeza del conocimiento. Uno es el verbalismo, creer que las palabras están vinculadas esencialmente con las cosas. Nosotros nos acostumbramos a llamar a esto lapicera, ¿sí? O virome, pero en realidad podríamos llamarlo de otra forma. ¿Por qué? Porque lo que nos importa a nosotros no es el nombre, sino la cosa en sí misma. El verbalismo consiste en creer que hay una relación intrínseca entre las palabras y las cosas. Por eso se conservaba el idioma latín, la lengua latina, como lengua privilegiada del conocimiento. Incluso en el culto, en la religión, la liturgia, la misa, etcétera, se realizaba en lo que se llamaba la lengua sacra, que era el latín. Bueno, primero de estos criterios fallidos es el verbalismo, creer que las palabras y las cosas van juntas. El segundo es el silogismo, es decir, pensar que como las palabras y las cosas están relacionadas, uno puede obtener conocimientos deduciendo, es decir, sin ningún tipo de observación o quedándose exclusivamente con el pasaje conceptual de las premisas a la conclusión de un razonamiento. Por ejemplo, todos los
Todos los mosquitos son insectos. Bueno, la mosca es un insecto, por lo tanto, la mosca sería un mosquito. Bueno, como ven, se trata de un razonamiento inválido. Un razonamiento válido guardaría cierta proporción. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal. Esta deliberada y fortalecida concepción le permite a la filosofía escolástica creer que con eso se produce conocimiento. En realidad no se produce nada, simplemente se esclarece, se hace explícita cierta afirmación que está oculta, está ensombrecida en las afirmaciones anteriores del razonamiento. Y por último, y lo peor de todo, es el criterio de autoridad. Basar la verdad de una afirmación o la validez de un conocimiento solo por quien lo sostiene. ¿Sí? Esto lo dijo Aristóteles, por lo tanto es indiscutible. Leamos en el discurso del método, una de las obras más importantes de Descartes. Otra de las obras importantes se llama así, Meditaciones Metafísicas. Dice así, no hay en la filosofía escolástica cosa alguna que no sea objeto de disputa y que por tanto no sea dudosa. En cuanto a las demás ciencias, como toman sus principios de la filosofía, yo juzgaba que no se podía edificar nada sólido sobre cimientos tan poco firmes. Me embargaban tantas dudas y errores que procurando instruirme no había conseguido más provecho que el reconocer más y más mi ignorancia. Abandoné completamente el estudio de las letras y resuelto a no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo. Como ven, la obsesión de Descartes es la certeza. ¿Se la daba el principio de autoridad, la certeza? Ciertamente no. ¿Por qué? Porque las autoridades, no me refiero a autoridad como jerarquía institucional, sino a la autoridad como reconocimiento académico. Aristóteles, en la filosofía escolástica, había obtenido un enorme prestigio. Pero el costo de ese prestigio que había pagado la humanidad, especialmente la cultura europea, consistía en no progresar, no poner en duda las afirmaciones de Aristóteles y por lo tanto mantener sus ignorancias, sus desconocimientos. El otro principio, que es el del verbalismo, plantea que las palabras y las cosas no tienen, o sea, están esencialmente unidas, lo cual es absolutamente falso. Y finalmente la cuestión del silogismo también trae aparejada una gran cantidad de dificultades. Por eso la obsesión de Descartes por construir una forma de conocimiento absolutamente segura en cuanto a sus fundamentos, en cuanto a sus supuestos. Bueno, tal es así esta obsesión de Descartes por el método que comienza su exploración a partir de la creencia en que la razón humana es universal. Sí, que todas las personas tienen la misma capacidad. Lo cual, como vamos a ver, abrió el camino para creer que había seres inferiores, porque no todas las personas piensan igual. Aunque la razón se aplica a una gran cantidad de campos, permanece idéntica. Todo lo cual hace pensar a Descartes que debe existir un método universal para todas las ciencias. La necesidad del método universal es algo, podríamos decir, fácil de demostrar. Lo que no es fácil de demostrar es que todas las personas tengamos el mismo nivel, digamos, de preocupación, de atención, de dedicación para llegar a las mismas conclusiones.
el método abre camino, o sea, el principio del método abre camino al racismo, a la separación de personas superiores, personas inferiores, lo cual ciertamente está lejos de ser aceptable. Y lo que es peor, abre camino a un disciplinamiento educativo que obliga a todas las personas a alcanzar, digamos, objetivos comunes cuando ya sabemos que algunos tienen más dificultades que otros. Al analizar las operaciones de la mente, Descartes llega a la conclusión de que básicamente son dos. La intuición, que es la actividad intelectual mediante la que se captan los conceptos. Y la deducción, que es la inferencia necesaria a partir de otros conocimientos directos o ciertos. La deducción es el mecanismo del razonamiento, ya lo vamos a ver en próximas clases, del razonamiento llamado silogismo. Al considerar que todas las demás ciencias progresan, pero no la filosofía, Descartes se propone aplicar un método inspirado en la geometría, que como ustedes ya han visto es una ciencia formal. Define el método como un conjunto de reglas ciertas y fáciles que permiten suministrar conocimientos ciertos. Y ahora sí vamos a ver las 4 reglas del método, que son la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración. Por su sigla, podríamos decir que es la EACE. Evidencia, análisis, síntesis y enumeración. Principio de la evidencia. Solo vamos a admitir como verdadero aquello que nos aparece de modo claro y distinto. Es decir, para la evidencia es necesario que no haya ningún tipo de ambigüedad. Análisis. Las ideas complejas deben ser divididas en tantas partes simples como sea posible. De esta manera, solo vamos a admitir como verdaderas las que sean evidentes. O sea, algo no es claro y distinto, bueno, me refiero a una idea, no es clara y distinta, vamos a tratar de desmenuzarla. Si alguna de sus componentes no es clara y distinta, vamos a descartarla. ¿Por qué? Porque el análisis nos ha permitido llegar a ideas simples y complejas. La síntesis. Se trata de armar una explicación, un pensamiento, pero para ello hay que partir de la base de los conceptos simples. Acuérdense, E, A, C. Estamos en la síntesis y finalmente tenemos la enumeración. Se trata la enumeración de un recuento, de una revisión posterior al análisis, donde todas las ideas simples que aparezcan y hayan sido revisadas aseguren que la síntesis, que el rearmado de la explicación las contenga todas. Bueno, ahora sí hemos llegado al tema de la duda metódica. Ya hemos visto más o menos lo que es un método. Un método es un conjunto de procedimientos o de criterios que asegura la reiteración, ¿sí?, de un proceso, de un razonamiento, de un texto, para arribar al mismo resultado repitiendo cada una de las etapas. De tal manera que quede descartado el azar, la omisión o el error. Hay un chiste entre científicos que consiste en un entomólogo, un científico que estudia el comportamiento de los insectos,
y toma una cucaracha y le amputa una de las patas. La cucaracha tiene 6 patas. Y le dice el científico a la cucaracha que camine. La cucaracha, dentro del receptáculo donde se encuentra, camina. A la segunda etapa del razonamiento se le suma que le quita otra pata. Una vez que le quitó la pata, le dice, bueno, cucaracha, usted camine. Y la cucaracha, dentro de ese receptáculo, camina. Finalmente, le quita la tercera y la cuarta pata, comprobando en todos estos casos que la cucaracha puede caminar. Cuando le quita la quinta pata y le dice cucaracha camine, la cucaracha no camina. ¿Cuál es la conclusión del científico? La cucaracha puede oír y cumplir las órdenes hasta con 4 patas menos. Al quitarle la quinta pata pierde la audición y queda sorda. No es un chiste muy gracioso, ya lo sé, pero lo que revela es justamente la falta de método. ¿Por qué? Por lo que dice acá Descartes. Me embargaban tantas dudas y errores que procurando instruirme no había conseguido más provecho que el reconocer más y más mi ignorancia. A este científico del chiste, vos podés repetir ese experimento. No vale la pena hacerlo por razones de crueldad con los animales, por más que sea una cucaracha, etc. Pero a lo que voy es a esto, a que vos tenés la interpretación que no se desprende ni de la evidencia, ni del análisis, ¿sí? Ni de la síntesis, ni por supuesto de la revisión y enumeración de las partes que hacen o que explican, en todo caso, la obediencia de de un insecto, una cucaracha. De la veracidad de lo que le han enseñado, porque hay muchos conocimientos erróneos, y ni los grandes sabios como Aristóteles están libres del error. Por lo tanto, prefiere dejarlo a un lado y empezar su edificio filosófico desde el principio. Se aparta entonces de la tradición aristotélica, con lo cual rompe el principio de autoridad. No se olviden que en el siglo XVII, en el 1600, se hacía muy difícil cuestionar el saber monopolizado por las academias que estaban casi todas controladas por la Iglesia. Y, por ejemplo, se pensaba que la Tierra estaba inmóvil, era una esfera fija en el centro del universo. ¿Por qué se sostenía esto? Entre otras cosas porque lo había sostenido Ptolomeo, lo había sostenido Aristóteles, y porque en algún lugar de la Biblia lo dice. Entonces, no se cuestionaba lo que decían las autoridades. Y no había, sin embargo, ninguna evidencia acerca de la corrección de esto que sostenían las autoridades. La duda comienza, la duda cartesiana comienza por desconfiar del testimonio de los sentidos, porque los sentidos nos inducen a error y las cosas no siempre son como parecen. Por ejemplo, a la vista algo caliente no se detecta y al tacto algo rojo tampoco. Es decir, los sentidos son incompletos. Vamos por la ruta, un día de sol, y más adelante vemos como si hubiera un charco de agua. Lo vemos, pero sabemos que no hay tal charco de agua. Se trata de un error, de una imperfección de nuestra percepción visual. Hay personas que no oyen ciertas frecuencias, no que están sordas, sino que ciertas frecuencias, las más altas o las más bajas, a determinada intensidad son inaudibles.
solo son audibles para el oído entrenado. Entonces, se puede decir que los sentidos no suministran toda la información auditiva de la que disponemos. No sabemos siquiera si en verdad existen las cosas que percibimos, porque en sueños experimentamos cosas y acontecimientos de una manera tan real que parecen ciertos. Y esto nos lleva a dudar hasta de la existencia del mundo. ¿Qué pasaría si esto que estamos haciendo ahora no es el sueño de otra persona y nosotros en realidad somos protagonistas de ese sueño, pero no existimos al margen de ese sueño? Bueno, es una idea muy inquietante. Por eso es que necesitamos asegurarnos con total certeza que esto que estamos haciendo corresponde a lo que creíamos hasta ahora que estábamos haciendo. Acá entramos en el pensamiento filosófico radical, eliminar todos los supuestos, para empezar a construir a partir de certezas. Y eso se lo debemos a Descartes. Por supuesto, la solución no es definitiva, pero es una solución que tranquiliza esta inquietud que plantea la duda de si somos o no lo que nuestra conciencia nos dicta. Porque somos conscientes, por ejemplo, de que esto es una botella de agua. No hay ninguna duda. Pero esta botella de agua, ¿existe como existo yo o existe porque existo yo? La respuesta claramente que da el racionalismo es: esta botella existe al margen del sujeto que la piensa. Por eso hemos visto en clases pasadas la diferencia entre la onticidad del estado óntico y el estado ontológico, o el nivel ontológico. Ónticamente, esto puede existir o no, pero ontológicamente, una vez que yo lo incorporo a mi acervo, se escribe con C y B corta, a mi acervo del saber, a mi cultura, esto ya tiene un lugar ontológico que ocupar. Es algo que yo reconozco que existe. Bueno, hemos visto dos dudas: la duda de los sentidos y la duda del sueño y la vigilia. Es decir, Descartes pone en duda dos de las rutinas más o mejor establecidas en la vida, digamos, de la cultura europea. Una es ver, escuchar y creer que uno ve y escucha exactamente lo que existe, y solo lo que existe y todo lo que existe. Bueno, no es así. Hay cosas que existen y que no vemos, y hay cosas que producen ruido que nosotros no oímos. La otra era la vigilia. Ahora estamos siguiendo esta clase despiertos. Pero ¿cómo sabemos que lo estamos? ¿Qué garantía, qué certeza tenemos de que lo estamos? ¿Cuántas veces durmiendo soñamos y nos parece estar en la realidad? ¿Y cuántas veces en la realidad, por lo imprevisto, por lo sorpresivo, por lo infrecuente de un hecho, nos parece estar frente a un sueño? Cuando uno dice, no lo puedo creer. Bueno, la tercera fuente de la duda es la matemática. Podemos imaginar que existe un genio maligno. Acá vemos en el dibujo una especie de diablito que nos induzca a cometer errores. Por ejemplo, cuando pensamos que 2 más 2 es igual a 4, nosotros estamos seguros de que esto es así, pero podría no ser así. Esta es una hipótesis metodológica.
es necesario plantearla para que la duda abarque todos los campos. Más tarde, cuando pruebe la existencia de Dios, Descartes desechará esta hipótesis, porque va a decir, no, pero Dios no puede permitir que exista una fuerza que sirva solo para engañarme. Sin embargo, en este paso de su razonamiento por las meditaciones metafísicas, va a considerar que la certeza de la matemática podría ser, lo mismo que la certeza de la vigilia, un error. Fíjense, las tres certezas posibles, la matemática, la vigilia y los sentidos, quedan demolidos bajo esta hipótesis metodológica de la duda. ¿Y si no es como lo vemos? ¿Y si no es como lo pensábamos? Repasemos entonces, y con esto terminamos la primera parte de la clase o de la unidad que se refiere a Descartes. La duda es metódica, no es escéptica. Una duda escéptica es de otra índole, es una sospecha, podríamos decir, real, mientras que la duda metódica es simplemente una actitud que no afecta a lo real, sino que afecta a mi capacidad de percibir lo real. Por ejemplo, alguien me dice que pasó un submarino por el lago del Tandil. Yo dudo de lo que me dice. Esa es una duda escéptica. Tengo fundamentos para dudar. ¿Sí? Ahora, si yo dudo, por ejemplo, de que este dedo es mío, ya no estoy dudando con fundamento. Estoy dudando, podríamos decir, metódicamente. ¿Cómo sé que mi cuerpo es mío? ¿Cómo sé que mi alma o mi corazón o pónganle el nombre que quieran, mi mente, corresponde a este cuerpo que veo en el espejo? Esta duda me habilita a buscar certezas. Bueno, cuando yo me saco una fotografía bastante parecida a lo que veo en el espejo, y esa fotografía se la muestro a gente y le pregunto si conocen a esa persona, y me dicen, sí, esa persona es usted, ahí ya no tengo posibilidad de sostener la duda metódica, porque he sometido a una prueba, a una evidencia, lo que yo había puesto en duda. En cambio, si a mí me dicen, por ejemplo, que se murió el gato, puede ser que se murió el gato. Ahora, tengo que ir a comprobarlo. Si me traen el cadáver, ya está la evidencia. Pero si se trata de alguien, por ejemplo, que comercializa animales, no digamos para vender ni para comer, sino simplemente los comercializa, eh, los vende, los caza y los vende, bueno, yo puedo dudar porque tengo fundamento para ese escepticismo. La duda metódica se refiere a la validez del juicio, mientras que la duda escéptica se refiere no a la validez, sino a la verdad de una afirmación. La duda metódica, por lo tanto, es provisional. Solo se mantiene hasta llegar a un conocimiento cierto. El caso de la fotografía. Y además tiene estas tres características. Es teorética, es universal y es, podríamos decir, impráctica. No se lleva a la práctica. No puedo vivir, no puedo ir a la escuela, no puedo casarme si aplico la duda metódica. Sí, se aplicó el escepticismo. Por ejemplo, puedo creer que la persona que dice amarme no me ama. Pero esto ya sería una duda respecto de lo que alguien dice, no de mi capacidad para representar la realidad.
Esto significa que la duda metódica no afecta ni a la moral, ni a la religión, ni a la política. Yo puedo dudar de un político, pero en ese caso soy escéptico, no sería una duda metódica. Y sí, la duda metódica afecta a teorías como, o a disciplinas como la matemática, las ciencias naturales, etc. Y gracias a la duda metódica es que nuestro conocimiento de la naturaleza se expande constantemente. Dijimos que la duda es universal porque afecta fundamentalmente a la experiencia pasada, al criterio de la autoridad y de la tradición, y porque en el presente, ¿sí?, afecta al mundo exterior y a las matemáticas. Quiero decir, en el ámbito académico, la duda metódica es fundamental. Gracias a la duda metódica es que, el caso de la COVID-19, se descubre que hay nuevas cepas, que hay variantes. ¿Por qué? Porque por método se pone en duda, se considera precaria la investigación obtenida hasta este momento. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Nos veremos en el próximo video el lunes siguiente. Chao.